Bendecimos el nombre de Dios en esta preciosa mañana. Sean todos bienvenidos. En esta hora vamos a empezar nuestro culto de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y bueno, quiero invitarle una vez más a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 115. Salmos capítulo 115. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Y dice de la siguiente manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda. Que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendecíos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Bendita palabra del Señor. Dice las Escrituras: todos los que teméis a Jehová, bendecid su nombre. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, gracias por tus muchas misericordias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. En esta mañana venimos delante de tu presencia para ofrecerte nuestra adoración, para ofrecerte nuestra alabanza, para darte, Señor, agradecimiento, para darte frutos de nuestros labios que confiesan tu nombre. Tú eres nuestro Dios y no hay otro como tú. Nadie se compara a ti, Señor, en majestad. Nadie se compara a ti en poder. Nadie se compara a ti en señorío. En el nombre de Jesucristo, hoy te reconocemos como Señor de nuestras vidas. Hoy reconocemos solamente a ti, oh Dios, como Señor de este lugar, de esta casa, Señor de las familias, en el nombre de Jesús. Y hoy queremos alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, exáltate, glorifícate. En el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, nos acercamos a ti, oh poderoso Dios. Tuya es la gloria desde ahora y para siempre, aleluya. Sí, Señor, oh glorioso Jesús, bendito tu nombre, Jesucristo. Hay poder en tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Sí, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió.
si hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Si hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Si hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres gozar, tan solo hay poder en Jesús. Si hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Si hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Si hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Si hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. A Jesús el Salvador. A Jesús el Salvador. Aleluya. Hay un pueblo que vive muy feliz. Gloria a Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Gloria a Dios. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mano quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mano quien los perseguía. Caballo echó a la mar, los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la, la 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 la.
Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, los perseguí, caballo, echó a la mar, perseguían de caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios, yo le exalto. Padre es Dios, yo le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le cantaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a
Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 Espíritu de Dios. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 Espíritu de Dios. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, Espíritu glorioso. Haz tu obra en nosotros, Espíritu maravilloso. Jesús dijo que Él se iría, pero que no nos dejaría solos, no nos dejaría desamparados. Con nosotros estaría el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, este es el momento de bendecir el nombre del Señor, de bendecir. Jesús, Jesús, dígaselo al Señor. Jesús, solo a Él. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre. La creación exalta tu gloria. Sí, Señor, Jesús, porque tuyo es el reino y tuyo el poder. Jesús, más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre.
Nada es más grande que el nombre de nuestro Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres, un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Oh sí, Señor, no hay nada más grande que su nombre. No hay problema más grande, no hay barrera más grande, no hay situación más grande que Él. Aleluya, no hay enfermedad más grande que Él. Oh glorioso, no importa si es cáncer, no importa si es COVID, no importa qué enfermedad sea, no es más grande que nuestro Dios, no es más grande que Él. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús, Jesús, porque ante su nombre toda rodilla se dobla, Jesús, y toda lengua confiesa, Jesús, Él es el Señor. Nada es más grande que Él, nada es más fuerte que tu nombre, tu nombre. Nada es más grande que Él, nada es más fuerte que tu nombre, tu nombre. Levante su voz ahí donde está y dígalo. Nada es más grande que Él, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre. Nada es más grande que Él, nada es más fuerte que tu nombre. Tu nombre, Jesús. Jesús. Oh, Jesús. Sí, Señor, no hay nadie más grande que tú, Jesús. No hay nadie más grande que tu nombre, Jesús. No hay nadie más grande que el nombre de Jesús. Es su nombre, es su nombre, es su nombre, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en
dice su palabra. Así dice el Señor. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Adórele ahí donde usted está. Ahí donde está usted sentado. Adore el nombre de Cristo. Solo en su nombre hay poder. Solo en su nombre hay sanidad. Solo en su nombre hay libertad. Jesús. Jesús es su nombre. Jesús, el Hijo del Altísimo. Jesús, Hijo de David, clamaba a aquel hombre: ten misericordia de mí. Jesús, 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 Jesús. Es el nombre de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Es en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesús. Hay vida en su nombre. Hay vida en su nombre. Hay vida en el nombre de Jesús. Hay vida, trae vida, Señor, trae vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Oh, glorioso, glorifícate, Señor. Jesús. Exáltate, Jesús. Corónate de gloria. Jesús. Sí, Señor. Jesús. Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Es en el nombre de Jesús. Glorioso Cristo, glorioso Rey, glorioso Señor y Salvador. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es en su nombre. Hay vida en su nombre. Aleluya. Te adoramos en esta preciosa mañana, Señor. Exaltamos tu nombre. Glorioso Rey eterno, soberano y altísimo Señor. En el nombre de Jesucristo, en esta preciosa hora, Señor, bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de llegar a tu presencia con nuestra adoración, con nuestra alabanza, Señor. Aleluya, con todo lo que somos, con todo nuestro ser. En el nombre maravilloso de Jesús, a ti sean dadas la gloria
desde ahora y para siempre. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias te damos, Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Cristo en esta mañana. Yo no sé si ahí usted donde está ahorita sintonizándonos o conectado con nosotros puede darle gloria a ese Dios que es todopoderoso, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios, aleluya, y no hay otro como Él. Bien, una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar para adorar y compartir su palabra, pero también le damos gracias a Dios por la oportunidad que usted nos da de poder estar en contacto, de poder estar ahí sintonizándonos, a lo mejor en su casa, a lo mejor en su auto, ahí en la sala o a lo mejor en la recámara. Espero que ya se haya levantado, ya se haya tomado un buen café y un buen desayuno y esté con todas las energías en esta mañana y también pues dispuesto, listo para escuchar la preciosa palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a meditar un momento en las Escrituras y quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia, si usted tiene ahí alguna, y me ayude a ubicar el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, versículo 3 también. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Si usted ya lo ubicó en sus escrituras o en su Biblia, pues ahí donde está diga un amén, aleluya. San Juan capítulo 3, versículo 3. Es un pasaje conocido y compartido en muchas ocasiones, de muchas maneras, pero esta tarde quisiéramos meditar una vez más en este pasaje y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 3. Jesús dijo, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Lo puede leer conmigo en esta mañana? 1, 2, 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Pero ahora también ayúdenme a leer el versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Una vez más dice juntos: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Preciosas palabras del Señor Jesucristo que nos dan una grande lección en este pasaje. Si usted recuerda, Jesús en esta conversación está hablando con un hombre experto en el conocimiento de las Escrituras, un hombre al cual se le consideraba maestro, un hombre que formaba parte de aquel grupo de personas que lideraban en cuestión de la enseñanza de las Escrituras. Él está hablando, Jesús está hablando con este grande personaje, pero dice la palabra del Señor, este hombre se llama Nicodemo. Pareciera ser que Nicodemo trata de cubrir su personalidad, trata de cubrir algunas cuestiones de su vida, porque si bien es cierto que Nicodemo reconoce que Jesús es maestro, que Jesús es Señor, y además Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios, porque Nicodemo dice: porque ninguno puede hacer estas cosas,
Ninguno puede hacer estas señales si no está Dios con él. Ahora es impresionante la perspectiva que Nicodemo tiene acerca de la persona de Jesús, pero no es capaz de descubrirse públicamente que él reconocía a Jesús como quien provenía de Dios, como el Hijo de Dios, y tiene que ir a Jesús de noche. Y es bajo estas circunstancias, es bajo estas que Nicodemo empieza a entablar una conversación con Jesús. Y Jesús le muestra a Nicodemo dos cosas muy importantes que abren una grande lección para nosotros. A Nicodemo le dicen en el versículo 3, mira Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, si no, no podrás ver el reino de Dios. Pero también en el versículo 5 dice que tienes que nacer, Nicodemo, del agua y del espíritu, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Dos cosas bien diferentes. Una es ver el reino de Dios y la segunda es entrar en el reino de Dios. Hoy quiero hablarles con ustedes entonces algunas cosas respecto al reino bajo el título espectador o protagonista. Espectador o protagonista. Yo no sé si puede decirlo en esta mañana, usted que me está viendo, ahí está su casa, diga conmigo, espectador o protagonista. ¿Qué le gusta hacer a usted? ¿Qué es lo que prefiere ser usted? ¿Estar solamente como espectador o ser protagonista? A Nicodemo le están enseñando dos cosas. En la primera, solamente se le presenta el reino de Dios a Nicodemo como un espectador, como alguien que puede ver lo que sucede en el reino, como alguien que puede ver lo que pasa en el reino, como alguien que puede ver cómo se comporta en el reino, pero solamente como espectador. En la segunda parte Jesús le dice, pero no solamente eso hay, Nicodemo. La voluntad, el propósito de Dios no es solamente que seas un espectador de qué va a pasar, de qué va a suceder, de cómo se van a manejar las cosas, de cómo Dios se va a seguir manifestando, de cómo Dios se va a seguir moviendo. A Nicodemo le están diciendo, también estás invitado, Nicodemo, a ser protagonista, a ser parte del plan, a ser parte del propósito, a ser parte de lo que Dios va a hacer sobre toda la tierra en este tiempo, a ser parte del mover de Dios poderoso que viene para los postreros días, a ser parte del gran avivamiento que Dios trae para toda la tierra. Aleluya. Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver con el reino. Vamos a buscar algunos pasajes de las escrituras que nos hablan respecto a ese reino. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6, versículo 33, mire, ubiquemos lo que dice las escrituras en este pasaje, capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 33, dice las escrituras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadiduras. Es decir, todas aquellas cosas que son preocupación para el hombre natural y terrenal, para los que buscan primeramente el reino de Dios, esas cosas van a ser solamente añadidas. Pero dice Dios, busca primero el reino de Dios. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo también dice las escrituras. Hay una parábola de aquel hombre que salió y repartió, esparció semillas. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús explica esta parábola, dice el versículo 19 en adelante, cuando alguno oye la palabra del reino. Entonces el reino tiene que ver con una palabra. Y dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero luego viene la siguiente parte de semilla. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra del reino y al momento la recibe con gozo. Pero luego dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado, dice también, entre espinos, es el que oye la palabra del reino, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Así que el reino de Dios tiene que ver con una palabra. El reino de Dios tiene que ver con aquella revelación que Dios dejó plasmada en este santo y precioso libro. Así que si usted quiere buscar el reino de Dios, entonces tendrá que escudriñarla, tendrá que valorarla, tendrá que amarla, tendrá que desearla. Dice las escrituras: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos que amar la palabra del Señor. Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Mire cómo comienza el mensaje de este extraordinario hombre llamado Juan el Bautista. Capítulo 15. Cuando Jesús empieza su ministerio, el mensaje que él comienza a compartir, dice las escrituras, diciendo, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que el reino de los cielos tiene que ver con arrepentimiento. El reino de los cielos también tiene que ver con fe, con creer en el evangelio, con creer en el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Lucas capítulo 9, versículo 2. Ahora vamos al evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 2. Dice las escrituras, gloria al Señor, capítulo 9 del evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 2. Y dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús comisiona a sus discípulos y les dice, los envía a predicar el reino de Dios. Versículo 62 de este mismo capítulo dice también las escrituras: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que lo que Dios está diciendo, que los que forman parte del reino tienen el desafío, tienen el reto de ver siempre hacia adelante, de ver siempre hacia la meta, de ver siempre a ese blanco que es Jesucristo, de ver siempre hacia el frente, no para atrás, no al pasado, no a las cosas viejas, no a las cosas que ya quedaron, no a los errores antiguos. Dice las escrituras que aquel que pone su mano en el arado, pero voltea a ver hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Así que nosotros, los hijos de Dios, los que formamos parte del reino de Dios, nuestra mirada debe estar puesta siempre hacia adelante. Amén. Capítulo 17, versículo 20 del mismo evangelio de Lucas. Capítulo 17, versículo 20, dice la palabra del Señor: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así que las escrituras mencionan en este pasaje que los fariseos preguntan: ¿cuándo va a venir el reino? Entonces dice la palabra del Señor que no va a venir con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque dice Jesús: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que Jesús nos da a entender que el reino de Dios se trataba de Él mismo. Así que si nosotros queremos buscar primeramente el reino de Dios, tenemos que buscar primeramente a Jesús. La prioridad en nuestra vida tiene que ser Cristo.
La prioridad en nuestra vida tiene que ser el Hijo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 36. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 36, dice las Escrituras. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. 18:36 del Evangelio según San Juan. Dice: respondiendo Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios no es de la tierra. El reino de Dios no se trata de principios terrenales. El reino de Dios no se trata de valores simplemente humanos. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Romanos capítulo 14, versículo 17. El apóstol Pablo habla las siguientes palabras respecto al reino de Dios. Capítulo 14, versículo 17 del libro a los Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Pablo deja bien en claro de algunas cosas de lo que se trata el reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver con qué comemos, con qué abundancia puede haber en la mesa, sino que Pablo dice que no consiste en comida, no consiste en bebida, sino que el reino de Dios tiene que ver con justicia. El reino de Dios tiene que ver con paz. El reino de Dios tiene que ver con gozo en el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 20. El mismo apóstol Pablo, ahora escribiendo a los de Corinto, expresa nuevamente estas palabras respecto al reino. Porque el reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Entonces hay algunas cosas bien interesantes que tienen que ver con el reino de Dios. No es comida, no es bebida y no son palabras, sino es poder. El reino de Dios tiene que ver con acciones poderosas. El reino de Dios, el que Jesucristo vino a compartir, tenía que ver con señales, tenía que ver con milagros, tenía que ver con sanidades, tenía que ver con libertad de aquellos que habían sido oprimidos. El reino de Dios no se trata de un lugar en la tierra. El reino de Dios es que de aquello que se hace conforme a la voluntad, al propósito y a la poderosa palabra de Dios. Entonces viene Pablo y dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero a Nicodemo le dan dos cosas importantes, o una invitación que tiene doble propósito en la vida de Nicodemo. Primero le dicen: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y cuando hablamos de ver el reino de Dios, en la escritura del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 34 en adelante, habla acerca de un hombre que quería y pretendía, o era la intención, ver el reino de Dios. Versículos 34 en adelante del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Dice Jesús, versículo 28 en adelante: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar,
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La invitación o la indicación, la aprobación que Jesús da a este hombre es que le dice, y que llama la atención, es cuando él le responde y le dice: no estás lejos del reino de Dios. Un hombre que había entendido la respuesta de Dios y había comprendido lo que Cristo les había dicho, pero aún no estaba en el reino, era solamente un espectador. Ahora, ¿quién era este hombre? Dice las escrituras que este hombre era un escriba. Era alguien que formaba parte de un grupo religioso. Era alguien que formaba parte de aquellos que ofrecían culto. Incluso este escriba era un hombre que conocía la ley de Dios, que sabía, y por lo tanto era un hombre que también podría saberse de él que temía a Dios. Y él sabía estas cosas, y cuando Jesús le habla y responde sabiamente, Jesús le dice: no estás lejos, pero eres un espectador todavía. Estás viendo el reino de Dios, pero todavía no está completo el propósito. Entonces vemos en este pasaje de aquellos que son solamente espectadores, de aquellos que solamente simpatizan, conocen ciertas cosas de las escrituras, conocen ciertos principios y ciertos valores de la vida cristiana, o a lo mejor asisten a un grupo de personas donde les comparten la palabra de Dios, pero todavía no son protagonistas. Y Dios, seas protagonista, todavía son solamente espectadores. ¿Cómo podemos hacerle entonces para entrar en el reino de Dios, que es el fin completo, el propósito completo de Dios para la vida del hombre y la mujer? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Mateo capítulo 5 versículo 20 nos empieza a mencionar una de las cosas que tiene que pasar para poder entrar en el reino de Dios, para poder ser protagonista, no solamente un espectador, sino ahora un protagonista. Diga conmigo: protagonista. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice la palabra del Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando de una justicia, y ahí menciona la justicia de los escribas y fariseos. La justicia de este grupo de personas, la justicia de esta inclinación religiosa, era una justicia basada en las obras. Pero entonces viene Jesús y dice: si su justicia no es mayor que la de ellos, no pueden entrar. Entonces necesitamos una obra justificadora mayor que la de los escribas y fariseos en nosotros, para que podamos entrar en el reino de Dios.
Y esta justificación gloriosa se realizó ya no por obras de los hombres, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice las escrituras: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la justificación mayor. Así que si tú quieres dejar de ser espectador y quieres entrar a la parte de ser protagonista, déjate justificar por Dios. Déjate justificar por la gracia de Jesucristo. Capítulo 7, versículo 21 del mismo Evangelio de Mateo. Capítulo 7, versículo 21. Las escrituras dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entran al reino? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes pasan a ser protagonistas? ¿Quiénes dejan la parte de ser espectadores solamente? Y para ser protagonista, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Según este pasaje, mucha gente dice: Señor, Señor, Señor. Hoy más que nunca mucha gente está clamando y invoca el nombre del Señor y menciona el nombre del Señor. Pero no se trata solamente de decir Señor, Señor. No se trata solamente de que vayas un domingo a las 8 de la mañana y digas Señor, Señor, y terminando regreses a hacer las mismas obras, y terminando regreses a emborracharte, y terminando regreses a adulterar, y terminando regreses a agredir, y terminando regreses a pecar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puede ser espectador, pero para ser protagonista, Jesús dice que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Amén. Capítulo 18, versículo 13 del mismo Evangelio de Mateo. Capítulo 18, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 y no, que no se descarriaron. Este pasaje está mal ubicado. Pero Jesús dijo que el que no se hace como este niño, ¿sí se recuerda ese pasaje? El que no se hace como este niño no puede entrar en el reino de Dios. La invitación de Jesús y la lección que Jesús le está dando a aquellos hombres, a sus discípulos y a aquellos a quienes le rodeaban: si no se hacen como este niño, si no se hacen como un niño, fácil quiso acercarse a Jesús. Él no tuvo prejuicios para buscar acercarse al maestro. Él no tuvo ninguna situación, alguna barrera que le impidiera para acercarse a Jesús. Pero también dice la palabra del Señor: si no se humillan como este niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús empieza a marcar unos principios para poder ser protagonistas en el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 47. Versículos 42 en adelante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello
y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y entonces el pasaje de las Escrituras dice aquí que si algo te es ocasión de caer, debes prescindir de ello, porque de lo contrario, dice la palabra del Señor, mejor, dice el versículo 47, mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que tener los dos e ir al infierno. Aunque las Escrituras aquí no está hablando en un sentido literal de acción, pero sí enmarca la idea de lo extremo cuidado que debemos de tener respecto a la voluntad de Dios. Si quieres entrar en el reino de Dios, entonces debes ser justificado por Dios mismo, por la gracia de Dios. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Si quieres ser protagonista en el reino de Dios, tienes que hacerte como niño. Si quieres entrar en el reino de Dios, Jesús dijo acerca de un hombre que tenía muchas posesiones. Este hombre se le acercó y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y repártese a los pobres y ven y sígueme. Este hombre, dice las Escrituras, que cuando oyó estas palabras se entristeció porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo y expresa las siguientes palabras: cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No es malo que tengas riquezas, no es malo que tengas bienes, abundancia, no es malo, no es pecado. Pero cuando no estás dispuesto a renunciar a ellas por causa de Dios, cuando tu amor por tus pertenencias es más grande que el amor que le debes tener a Dios, entonces vienen las consecuencias. Cuán difícil es. Pero Jesús dice: deja todo esto, prescinde de estas cosas si quieres entrar en el reino de Dios. Más vale que entres en el reino no teniendo que teniéndolo todo e ir al infierno. Había otro hombre rico que dijo, tenía abundancia de bienes, y dijo: alma mía, muchos bienes tienes, come, goza, deleítate, disfruta, que esto no es de todos los días. Entonces se oye una voz que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hay algo más valioso en nosotros que las posesiones de esta tierra, y es nuestra alma. La invitación entonces de Jesús para Nicodemo es que no solamente pueda ver el reino, no solamente pueda ser espectador, no solamente pueda estar cerca, sino que también pueda ser protagonista. En este tiempo difícil, en este tiempo dificultoso, en este tiempo en que el mal asedia o acecha sobre toda la faz de la tierra,
necesitamos ser protagonistas. No solo ver qué pasa con otros respecto al reino de Dios. Hoy usted está desafiado a dejar de ser protagonista y empezar, dejar de ser espectador solamente y empezar a ser un protagonista. Que si Dios va a empezar a sanar, usted sea parte de ese mover. Que si Dios va a derramar de su presencia de una manera extraordinaria, que usted sea parte de ese mover. A lo mejor ahora, dentro de muchos días, que comience a entrar nuevamente a una nueva normalidad todas las cosas. A lo mejor vamos a escuchar que en un supermercado, a lo mejor vamos a escuchar que a lo mejor en una tienda de comercio alguien va a estar testificando del reino de Dios y del evangelio, de las buenas nuevas, y gloria a Dios por ello. Pero estamos desafiados, cada uno de nosotros, a ser protagonistas de ese mover. No sé cuántos enfermos haya hoy por consecuencia de esta pandemia, y creemos en el Dios sanador. Yo no sé si usted cree en el Dios sanador, pero no podemos solamente ser espectadores, tenemos que ser protagonistas. Es un gran desafío, es un gran reto que Dios quiere hacernos, pero con Dios todo es posible. Espectador o protagonista, ¿qué quieres ser? ¿Qué eres hoy? ¿Cuál es tu condición de vida? ¿Eres espectador o eres protagonista? Pero yo te invito, yo te desafío a que seas un protagonista. Entra a ser parte del mover de Dios que viene sobre toda la tierra. Seamos parte de ese mover, seamos protagonistas del mover de Dios, del establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Aleluya. Aquí está la palabra. Muchas cosas pudimos haber considerado, pero usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Escudriñela, léala, medite en ella, busque a Dios en tanto que pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras tengamos oportunidad. No solamente veamos el reino de Dios, entremos al reino de Dios. Le repito nuevamente esta expresión. No solamente veamos el reino de Dios, sino que seamos protagonistas en el reino de Dios. Padre, gracias en esta preciosa hora, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, cada vida de los que nos están viendo y de los que nos van a ver, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Señor, si somos espectadores, ayúdanos a dejar de serlo y que comencemos a creerte para poder ser protagonistas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este mover poderoso que se acerca, en este mover poderoso que está emergiendo, en el nombre de Jesucristo, Señor, permítenos que podamos ser protagonistas. En el nombre de Jesús, queremos ser parte de este mover glorioso, queremos ser parte de esta gloria poderosa que ha de venir sobre toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesucristo, haz tu obra en nosotros, Señor, y usa nuestras vidas como instrumentos útiles para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias,
Espíritu Santo. Y amén. El Señor me los bendiga grandemente. Usted que está ahí en casa, Dios me lo bendiga. Sigamos buscando al Señor, y si Dios así nos lo permite, la próxima semana estaremos en contacto con usted. No se le olvide, próximo domingo 11 de la mañana. Ya estamos en YouTube también, búsquenos como C.C. el Pentecostés. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Amén.